Presentan este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA. Pues, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? 3 minutos pasaron desde las 6 de la mañana en un amanecer caluroso en la ciudad de Buenos Aires, más de 27 grados la marca térmica, parcialmente nublado. El servicio meteorológico indica que hacia la tarde habrá algunas tormentas, anticipando ya para el viernes una mínima de 18 y una máxima de 28 grados. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están? Claro, hoy me van a escuchar diferente, ciertamente, en ruta, por decirlo de alguna manera, en camino, en ruta, de un modo distinto, pero siempre juntos, formando parte de esta comunidad de Chacra Agrocontinental, que hasta minutos antes de las 7 compartimos juntos ustedes y yo. La vía de contacto es el 11 44 000 590, 11 44 000 590, y recuerden que en el día de mañana vamos a estar sorteando la boina del Lago Marcino, que lleva 125 años fabricando a mano sombreros y ropa con características argentinas. Ustedes nos dejan sus 3 últimos números de documento al 11 44 000 590 y están participando. ¿Cómo andan? ¿Están sembrando lo que queda de soja y de maíz? A lo mejor, como digo, siempre están en la manga, o están conduciendo un vehículo de carga, están rumbo al mercado agroganadero de Cañuelas, o a lo mejor, no lo sé, cuéntenme, están en casa tomando unos matecitos, están en el litoral, en el norte, en Cuyo, en el centro del país. ¿Por dónde andan en este momento? Si están en Bragado, la mínima para hoy 21 grados, la máxima 29, con el cielo parcialmente nublado. Un abrazo enorme a la gente de Bragado TV, que nos pone en vivo todos, pero todos los días. Si están en Rosario, la mínima para hoy 25, la máxima 30, con cielo nublado, y en La Pampa el 17 la mínima, en Santa Rosa 27 la máxima para el día de hoy. Todavía está amaneciendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, ya hay algo de luz, por supuesto, ya clareado, pero todavía no está ese sol fortísimo que esperamos vaya a ver durante la mañana de hoy. ¿Cómo está donde vos estás? Y nosotros, como todas las semanas, tenemos la voz de quien más sabe, de quien más nos explica sobre paisajismo, sobre plantas, con Eliana de Gam, con Diego Garnero. La queremos escuchar atentamente. Esperamos que vos también. María Laura Vidal Basterrica. Nuestras plantas de jardín. ¿Qué cuidados hay que tener? Buen día, María Laura, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo te va, Karina? Buenos días, ¿cómo estás? Y buen día a toda la audiencia de Agro Chacra Continental. Espero que estén muy bien. Y aquí un día más vamos a hablar de las plantas, el jardín y la temperatura. Hemos hablado del calor, ¿no? Del riego, ya hemos hablado de cómo hay que regar, que los riegos tienen que ser más vale separados pero profundos, en vez de todos los días un poquito, y siempre sin mojar las flores, sin mojar lo posible el follaje, sino apuntar directamente a la raíz, al suelo, ¿no? Al tronco y al suelo, para evitar plagas y enfermedades. En estos días de verano estamos viendo muchas herbáceas que están culminando su pico de floración. Por ejemplo, las escabiosas, por ejemplo, las gauras y las tan conocidas salvias. Ya dieron en primavera un pico muy fuerte, nos vistieron todos los jardines de esos flores de todos los colores, inclusive nos llenaron de mariposas y colibríes, y ahora están secándose, por ponerles un nombre. Estas herbáceas son unas plantas cuyo tronco y hoja generalmente es el mismo tallo y hojas es una sola forma, como es un agapanthus, que todos conocemos, y el agapanthus ya ha terminado su floración. Entonces tenemos, o lo podemos dejar que semille y disfrutamos la semilla, lo comen las aves, y una vez que las semillas ya se cayeron o fueron comidas por las aves, tenemos que esa vara floral que está seca,
la sacamos, la eliminamos de la planta, de esa herbácea de Agapanthus. Lo mismo pasa con los hemerocalis, lo mismo pasa, por ejemplo, con las gauras y con las salvias. ¿Qué pasa? Las flores marchitas, salvo que yo necesite la semilla para recolectar, es conveniente ir eliminándolas siempre desde su base para que la planta vuelva a tener otra floración un poquito más adelante y me llegue hasta el otoño. Por ejemplo, la salvia oleaginosa, que es nativa, la guaranítica, la salvia leucanta es la que también nos va a dar flor más adelante. Es importante podar y bajarlas, eliminando siempre con una poda recta entre dos pares de hojas, la bajamos a la mitad o la despuntamos, depende del tamaño de la planta. Si la planta es nuevita de este año, la vamos a despuntar. Si la planta tiene 2, 3, 4 años, la vamos a bajar un poco más. Esa poda podemos llevarla a la compostera, que es buenísima. Nada se tira, todo se recicla. Ya entonces hablamos un poquito de las plantas herbáceas, que en este momento del año está bueno ir eliminando la floración. ¿Por qué lo hago? Para que me dé una segunda floración y además para que tome forma, tamaño, engrose, se fije, crezca y esté en mejor estado. Siempre conviene agregar compost. Una vez que yo hago esa poda de verano, que aunque nos duela lo tenemos que hacer, me conviene agregar materia orgánica, porque le estoy sacando materia a través de las hojas y la flor. Entonces necesito incorporar el fósforo, el nitrógeno, el potasio y los microelementos. ¿Es época para plantar herbáceas? Sí, es época para plantar herbáceas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Por supuesto, el buen sustrato, una buena base, preparar bien el suelo, dejarlo bien suelto y mullido, y un buen drenaje. Y además de eso, tengo sí o sí que tener preparada la manguera o la regadera para regar y a poquito la base, nunca, como ya dijimos, el follaje ni la flor, sino la base de la planta la voy a regar. ¿Qué tengo ahora, por ejemplo, para ir al vivero y comprar? Bueno, están los bulbines, que todos conocemos. Estoy hablando de plantas muy fuertes. Ya nombré las gauras, nombré las salvias, y no porque las rosas también podemos plantar, siempre y cuando las cuidemos. Tenemos todo lo que es la línea de los Eureopsis, los euros son muy lindas, las margaritas, y de acuerdo a nuestro estilo de jardín, que ya puede ser un jardín francés muy geométrico, con líneas rectas, muy marcado, un estilo inglés más flojo, más suelto, donde el follaje acompaña el viento, o un estilo mixto, vamos a elegir las especies de herbáceas. ¿Qué es importante conocer? Primero, ¿qué es lo que quiero plantar en el jardín? ¿Por qué quiero plantar una herbácea? Una vez que yo sepa qué tipo de flor y color necesito, recién hago el cálculo de cantidad de plantas y voy al vivero a comprar. Hay una amplia gama de plantas que se llaman lantanas y verbenas, que florecen toda la primavera, verano, otoño. Bueno, vayamos por ahí. Lantanas, verbenas, que atraen polinizadores. Espero que les haya gustado esta sección y nos vemos prontito y nos escuchamos también. Les mando un beso enorme. Gracias, María Laura, un beso enorme para vos también. ¿Cómo no nos va a gustar? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Sabían que en esta época podemos plantar rosas? Yo me quedé atónita, de verdad, en mi supina ignorancia, siempre creí que era de invierno. Por eso María Laura Vidal Basterrica, nuestra paisajista de cabecera, nos ayuda tanto. Gracias, María Laura, y gracias a ustedes también que se contactan al 11 44 000 590 con nosotros, como por ejemplo Jorge de 11, que me dice buen viaje, Karina, muchas gracias, muchas gracias.
Buen día, mate y radio. Soy Oscar de Castelar. Que tengan hermosa jornada, nos dicen. Buen día, los escucho todas las mañanas. Muy buen programa. Quiero participar por la boina y saludos, nos dice Pedro. Por supuesto, Pedro, ya estás participando. También Pascual de Merlo, que nos dice felicitaciones por la gran radio. Y nos hace una pregunta que tiene que ver con la posición política de este gobierno y su enojo al respecto, ¿no? Que todas las voces están aquí presentes y por supuesto entendemos perfectamente lo que él puntualiza. Hola equipo, nos dicen, soy Silvio de Luján y por supuesto también está participando por la boina. Por acá llueve, nos avisa nuestro corresponsal Javier desde Otamendi, en tanto además participa por la boina. Gracias para Sandra de la Prida, que nos dice, yo los escucho todas las mañanas, y claro que estás participando por la boina de Lago Marcino. Buen día, Chacra Agrocontinental, mucho calor acá en Rufino, y sin lluvia, la falta que me está haciendo la boina, dice, además de, por supuesto, la falta que está haciendo el agua por ahí, ¿no? Muchas gracias por la compañía, nos está diciendo todos ustedes, pero muchas gracias por contactarse al 11 44 000 590, tal como lo hace Gabriel, dice, buen día, con muchas I, como hago yo, Karina, hoy dice Gabriel, hoy está saliendo, ¿no?, del estudio, ¿no? Es cierto, hoy estoy en ruta, por eso estoy saliendo de esta manera, esa mañana nuevamente, si Dios quiere, estaremos en el estudio de Radio Continental. Buen día, radio de equipo, como siempre escuchando la Radio Continental desde Colón, en Entre Rías. Gracias, por tanto, dice Javier Zunino, la temperatura más de 27 grados, cielo parcialmente nublado, 6 de la mañana, 14 minutos. Diego Garnero, querido, hora de una tanda. Llegó T-Grow Easy Flow, una formulación seca de tricoderma, el talco y grafito que se aplica directamente al cajón sembrador al momento de la siembra. Ahora podés inocular tu maíz sin mojar la semilla. T-Grow Easy Flow, inocula y lubrica tu maíz en un solo paso, de Agricheck, una compañía del grupo suizo Andermatt. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano, los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano, pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Transcurrieron 18 minutos desde las 6 de la mañana. Hay un tema que venimos abordando, les diría, casi desde que comenzó Chacra Agrocontinental, y que tiene que ver con los acuerdos comerciales vinculados o que tienen que ver, que están relacionados con los productos de la agroindustria argentina, de los cuales participa la Argentina. La semana próxima estará firmándose este entendimiento, que será un acuerdo una vez rubricado entre la Unión Europea y el Mercosur, y que decididamente abarca muchos, pero muchos productos de la agroindustria, y que mucho tendrá que ver con compromisos de cambio por parte tanto de los países integrantes del Mercado Común del Sur como de la Unión Europea. Pero para ello, como lo han explicado distintos analistas con los cuales hemos conversado en estas mañanas de Chacra Agrocontinental,
es necesario que haya una serie de pasos previos luego de este acuerdo que se va a rubricar en Paraguay, que tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. Y es, por ejemplo, que los parlamentos o los congresos de cada uno de los países integrantes de cada uno de los bloques, el europeo y el sudamericano, deben ratificar este acuerdo, con la intención de que este acuerdo pueda ingresar en extraordinarias, lo cual es metafóricamente dentro de 2 minutos, ¿verdad? Porque ya en febrero, o que sea uno de los primeros temas que se aborden en marzo al comenzar las sesiones ordinarias del Congreso. Están trabajando desde la Fundación Barbechando. Su titular, que se llama Ángeles Naveira, estuvo conversando con nuestro compañero de tareas Rolando Vera en Chacra Televisión, donde ustedes pueden seguirnos a través del canal o a través del YouTube Chacra TV, donde además pueden ver la entrevista completa en el ciclo Diálogos. Le preguntó por este tema a Ángeles Naveira y mirá lo que ella le dijo. Este acuerdo se firma entre 4 países del Mercosur y la Unión Europea, es decir, le abre a la Argentina la oportunidad de comerciar con más de 500 millones de consumidores. Ese es el concepto que tenemos que entender. En donde se bajan aranceles, en donde se mejoran cuotas, donde los productos de la Argentina van a poder entrar al mercado de la Unión Europea. Es como que de una vos lograste firmar con 27 países un acuerdo. Pero ¿dónde está la clave y lo más importante? Que en estos 4 países, si se da la situación que uno de ellos en su parlamento lo ratifica y lo aprueba de manera inmediata, todas las cuotas que existen pasan a permitirle a ese país ser el primero en utilizarlas. Y el último país que esté terminando de aprobar en su Congreso este acuerdo va a tener que luego salir a negociar con los países que ya fueron ganando terreno. Por eso es que nosotros desde la Fundación Barbechando ya estamos trabajando con los legisladores del espacio legislativo del agro para que rápidamente nuestro Congreso esté preparado para recibir el acuerdo firmado por el presidente y empezar a conseguir los votos necesarios para su aprobación lo antes posible. Y esto es una novedad que te cuento ahora, vamos a ver si se termina dando o no. Vos sabés que las sesiones ordinarias arrancan recién el 1 de marzo. Sí. Por ende, el Congreso tiene autonomía a partir del 1 de marzo. Pero antes, quien tiene la llave para llevar temas al Congreso es el presidente de la Nación, convocando a extraordinarias. Recordemos qué es lo que va a hacer ahora para poder trabajar sobre la ley de reforma laboral, lo que es modernización laboral, que tiene también el RIM y todo lo que hemos hablado estos últimos semanas. Entonces, la clave está en lograr que el presidente habilite como tratamiento la aprobación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur para que también forme parte de lo que se va a trabajar en extraordinarias y de esa manera ganar tiempo para lo antes posible tenerlo aprobado. O sea, ¿y esto cómo está? Porque entonces ahora está todo más centrado en el Poder Ejecutivo, o sea, la decisión del presidente, ¿no? Si bien ya se ha sembrado allí en el Parlamento, como vos decías, el presidente seguramente lo antes posible enviará este proyecto a extraordinarias, ¿no? Exactamente, eso es lo que estamos apostando. De hecho, estamos en época en que hay un receso. Vos sabés que desde las extraordinarias que estuvieron hasta el 31 de diciembre, recién va a volver el Congreso a estar en funciones en febrero. Pero existiría la posibilidad que dentro del temario de febrero, porque es lo que necesitas, los plazos legislativos también son importantes que se mantengan acá, podamos incluir este tema. Y estamos convencidos que nuestros legisladores sobre todo los legisladores del oficialismo, ¿no? De La Libertad Avanza, van a ir con una propuesta al Poder Ejecutivo para que lo incluyan las extraordinarias y podamos tener el tratamiento en el Congreso lo antes posible. Tener el tratamiento lo antes posible, dice Ángeles Naveira, pero escucharon, ¿no? La intención desde la Fundación, que sabemos que trabajan esencialmente vinculados con los temas relacionados con la producción agropecuaria en el Congreso de la Nación, van a intentar que este proyecto ingrese durante extraordinarias, que claramente, insisto, sabemos que es a la vuelta de la esquina, o que ingrese apenas comienzan las sesiones ordinarias, que como todos sabemos es cada año, el 1 de marzo, con el acto simbólico en el cual el presidente de la Nación hace su resumen de las acciones desarrolladas el año anterior y anuncia su propuesta de proyectos relacionados con
el año legislativo que comienza. 24 minutos pasaron desde las 6 de la mañana. Y ustedes saben que con el calor existen algunas problemáticas, sobre todo en los cultivos, en la ganadería, y siempre apelamos a quienes son los técnicos, los especialistas, los que saben del tema, para que nos expliquen a nosotros esencialmente, pero también a modo de servicio a todos ustedes que son productores agropecuarios, en gran parte que nos están escuchando, como digo siempre, norte, sur, este de la República Argentina, y que son parte de esta comunidad de chacra agrocontinental. Por eso apelamos a Gabriel Russo, que es del SENASA, que es el máximo organismo sanitario nacional, y le preguntamos para ir sobre las realidades y no sobre los mitos del campo argentino. En definitiva, contanos, Gabriel, ¿qué es la rabia apareciante? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? Y atención con esto, sobre todo en el litoral, en materia ganadera. Gabriel Russo. El área endémica de rabia en la República Argentina se encuentra aproximadamente por encima del paralelo 31 latitud sur y en alguna parte 32. Así es que estamos hablando de que el área endémica de rabia abarca la totalidad de las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Tucumán, y parte de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, norte de San Luis, norte de Córdoba y norte de Santa Fe. La rabia paralítica o rabia apareciante es una enfermedad epidémica recurrente cíclica causada por el virus rábico y transmitida por el vampiro común de Modus rotundus, que afecta principalmente a los bovinos y a los equinos, con menor frecuencia a otras especies domésticas, al hombre y a algunos animales silvestres. Como afecta al hombre es una zoonosis, y en este caso es una zoonosis grave. Hablemos del virus rábico. El virus rábico es un virus ribonucleico con forma de bala de cañón de entre 80 y 120 nanómetros. Debido a esa envoltura lipídica que presenta, es muy sensible a jabones y detergentes, hecho que hay que tener en cuenta cuando nos tenemos que desinfectar las manos y el instrumental en condiciones de campo. La rabia se presenta en forma de brotes de no más de 18 meses de duración, con periodos interepidémicos sin la enfermedad de por lo menos 3 o 4 años. Recordemos también que los herbívoros se infectan con mayor frecuencia porque son más elegidos como fuente de alimentación. Hablemos de los síntomas de rabia. Consisten en inquietud, falta de apetito, tendencia a aislarse, frecuentes vocalizaciones con un tono de voz diferente al habitual. Hay una dificultad postural y una dificultad ambulatoria. Esto hace también que los animales empiecen a acostarse y a levantarse con mayor frecuencia hasta que llega un momento en que permanecen en el suelo, generalmente en decúbito lateral, con pedaleo tanto del tren anterior como del tren posterior. Hay intensa salivación, hay micción gota a gota y generalmente termina con la muerte del animal entre 3 y 15 días. El diagnóstico de rabia comprende dos etapas complementarias. La primera es la sospecha, que la hace el veterinario en el campo, y la segunda es el diagnóstico de laboratorio, que es quien confirma o descarta la enfermedad. La vacunación antirrábica, podemos hablar de una vacunación emergencial, que es aquella que se realiza en la emergencia, en los brotes, que abarca un radio de 10 kilómetros y deben ser vacunados todos los animales presentes. En cuanto a la vacunación emergencial, es una vacunación a establecimientos especiales como engorde a corral, aras, cabañas, herbívoros de deporte, que deben tener la vacunación. Aquí estamos, Gabriel Russo del SENASA, refiriendo a la rabia apareciante, ¿no? Él decía los vampiros en referencia directa a lo que sería el murciélago, ¿no? Que conocemos habitualmente, de determinado tamaño, provoca la rabia y las consecuencias. Y atención con esto que decía, ¿no? Es una enfermedad zoonótica, por lo tanto puede sufrirla con la mordedura el humano. De allí la importancia que tiene la prevención, y por eso queríamos, sobre todo porque tiene proliferación, como les decía, en determinadas épocas del año. Una es el verano, como servicio, contarte justamente que
que es lo que puntualizaba Gabriel Rousseau del SENASA. Otra información queremos darte poco antes de las 6:30 de la mañana. La UATRE celebró, porque la justicia frenó, esto fue ayer en horas de la tarde, tarde-noche, cuando se difundió la información, la intervención de Osprera, que de esta manera está volviendo, por decirlo de alguna manera, a manos del sindicato. Resumimos, después de 15 meses de disputas que fueron fuertes, ¿no?, entre las partes, el juez federal Sebastián Casanelo avaló lo que planteaba la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, y le restituyó la conducción de lo que es la obra social a los trabajadores rurales y a lo que era la conducción original. En síntesis, como decíamos, frenó la intervención de Osprera y vuelve de esta manera a manos del sindicato. Cuando ya restan unos segundos para las 6:30, llegan las noticias a Radio Continental. Servicio Informativo Continental. Cada media hora te informás. Las 6 de la mañana, 30 minutos del jueves. El gobierno estudia postergar los cambios en el Código Penal para las sesiones ordinarias. Desde el entorno de Milei argumentan que la idea es concretar esfuerzo para la aprobación del proyecto que modifica el régimen de trabajo en las extraordinarias de febrero. Por ahora se inclina a debatir las modificaciones de la ley penal durante el periodo ordinario a partir del 1 de marzo. El presidente comienza su primera gira del año. Mañana Javier Milei viajará a Jesús María para participar del Festival de Tomá y Folclore. El sábado viajará a Asunción para la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El miércoles debe estar en Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial de Davos. Hoy se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La sesión extraordinaria tendrá como eje un informe sobre la situación interna iraní, tras semanas de protestas, represión por parte del régimen y un agravamiento del escándalo y escenario de seguridad. Un portavoz de la presidencia somalí confirmó que la convocatoria fue pedida por los Estados Unidos. Tormentas se esperan para esta tarde, sobre todo desde el mediodía, máxima 33. La actual 29.9, cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Estás informado. Estás en Continental. Gente de radio. Estás escuchando Chácara Agrocontinental. Argentagro, repuestos para tractores Fiat, New Holland, Massey Ferguson, Kubota. Todos los modelos, todos los repuestos, despachos al interior en el día. Argentagro. 011-4361-2025 www.argentagro.com.ar. Conocé Libertad Hotel, ubicado sobre Ruta 205 y Avenida Libertad en la ciudad de Cañuelas, a 60 kilómetros de Buenos Aires. Ofrecemos el servicio y la atención que nuestros clientes se merecen. Contactanos a través de nuestro WhatsApp 02226 15 47 89 75 o encontrá más información en www.libertad-mediohotel.com.ar. ...32 minutos pasaron desde las 6 de la mañana... todo lo que hay que saber de los mercados cada mañana... En tanto Alejandro Canepa esté disfrutando de un merecido descanso... Lorena Carona. Buen día, Kai, ¿cómo estás? Bueno, hoy en el mercado agroganadero de Cañuelas, como ustedes bien saben, no hay actividad. Es jueves, tanto los lunes como los jueves no hay actividad en este recinto bonaerense, pero si te parece repasamos lo que sucedió ayer en cuanto a valores de Hacienda del mercado y también repasemos sobre lo último, granos, el mercado granario. Arrancamos entonces por el mercado. Ayer ingresaron 5.522 vacunos, la entrada fue chica, la demanda estuvo selectiva por el consumo liviano especial, con interés enfocado más en lo que es la vaca con cero, la vaca con manufactura, también por algunos lotes de vaca gorda buena especial, pero claro, no abundaban en los corrales de este recinto la vaca del día ayer, como tampoco el consumo liviano. Cuando aparecieron lotes de interés, la demanda actuó y pagó en consecuencia. Vamos con los novillos primero de 430 a 460 kilos, entre 4.000 y 4.370 el corriente, con 4.400 de tope, de 435 kilos. Por un novillo más pesado se pagó 4.450 de máximo, que dio un báscula 475 kilos.
Por novillo de entre 490 y 520 kilos se pagó de corriente entre 4.000 y 4.300 pesos. Repite el máximo de 4.300 pesos de 491 kilos. Novillo de más de 520 kilos se pagó entre 4.000 y 4.300 pesos de corriente, con máximos de 4.450 pesos. Por novillo regular, entre 3.700 y 4.000 pesos. Consumo liviano, terneros. Y aquí están los precios máximos cuando apareció esta categoría. Super livianos, hablamos de ternero de 318 kilos, se pagó de máximo hasta 4.820 pesos. Los novillitos de 350 a 390 kilos, entre 4.200 y 4.700 el corriente, con 4.700 de máximo, repite, de 369 kilos. Ya un novillito más pesado de 390 a 430 kilos, entre 4.100 y 4.400 pesos, con máximos de 4.650 pesos por 400 kilos. Novillitos regulares entre 3.900 y 4.200 pesos. Si hablamos de vaquillonas, apareció un lote de terneras, no llegó a 300 kilos, pesó 270 kilos y ahí fue el máximo de la jornada, 4.860 pesos para estas terneras. Claro, fueron solo 7 las que se vendieron en ese precio. El resto, vaquillonas de 300 a 350 kilos, entre 4.200 y 4.650 pesos. De 350 a 390 kilos, entre 4.000 y 4.200, con tope de 4.400 pesos. De 355 kilos, por vaquillona regular, entre 3.700 y 4.000 pesos. Vaca buena especial, entre 2.800 y 3.000, con máximo de 3.300 pesos. La manufactura, entre 2.600 y 2.700 pesos. Conserva, entre 2.400 y 2.500 pesos. Por toros, entre 2.900 y 3.200 pesos. El mercado entonces que operó ayer con 5.522 vacunos, en la semana hace un total hasta ahora de 17.033 cabezas. Veremos qué pasa mañana, porque se esperaban precipitaciones hoy en gran parte de la zona productiva de nuestro país, sobre todo las provincias que más fácil envían, Buenos Aires y La Pampa, así que esto puede llegar a haber recortado los ingresos para mañana. Vamos a los granos. Trigo Chicago, posición marzo 2026, $185.5, mayo $192.5. Medio punto de suba para estos granos, en lo que es soja Chicago, enero $379.5, con un punto de suba para mayo $387.5, medio puntito para arriba. Aceite de soja Chicago, marzo $1.124.5, mayo $1.136.5. 5 puntitos de retroceso para lo que es el aceite de soja Chicago. Vamos a lo local. Maíz Rosario, marzo $180, junio $176, soja marzo $319, mayo $316.5, trigo marzo $184, julio $192.5. Mercados de ganado y de granos también, lo que sucedió ayer. Mercado de Cañuelas y el de granos ayer por la tarde en la última cotización. Excelente, Lorena. Mañana, cuando se reanude la actividad en el mercado agroganadero de Cañuelas, nos contactamos nuevamente con vos con toda la información actualizada, como siempre. Un beso y hasta mañana. Así será. Beso grande, Cari, buena jornada para ustedes y será hasta mañana. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Conocé Libertad Hotel, ubicado sobre Ruta 205 y Avenida Libertad en la ciudad de Cañuelas, a 60 kilómetros de Buenos Aires. Ofrecemos el servicio y la atención que nuestros clientes se merecen. Contactanos a través de nuestro WhatsApp 02226 15 47 89 75 o encontrá más información en www.libertad-mediohotel.com.ar. Datos en Tropilla, información cultivada, temperatura ideal, lluvia de productos, máquinas de hacer, todo el campo en Chácara Agrocontinental, desde las 6.
Hola, buen día, soy Jorge Zárate de Tandil. Estoy viajando con mi camión, llevando cebada a la maltería Quilmes, a Tres Arroyos. Bueno, ahora ha calmado algo la lluvia, acá estoy ya a 25 kilómetros de Benito Juárez, pero de acá para el lado de Tandil, como quien dice, en parte es un diluvio. Muy esperada esta lluvia para esta zona. Así que bueno, bárbaro, muy bueno el programa. Y ahora está como despejando para el lado de Benito Juárez. Hola Karina, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Veo que estás viajando y estás haciendo el programa. Y bueno, eso significa que te gusta mucho lo que haces. Lo haces en la ruta, en el estudio, en la casa, donde sea. Un abrazo, un saludo, que tengan un hermoso día. Quiero participar por la gorra, por supuesto, y esperando que llueva un poquito para que la tierra deje de rajarse. Hermoso lo de la señora de las plantas, pero hay que esperar que venga, que pase un poco este calor sofocante para las plantas y para los animales y para los humanos. Bueno, es la temporada. Abrazo grande. Soy Marta Iparraguirre de Ituzaingó, 741 es mi número. Gracias, Marta, por tu mensaje. Muchas gracias. Sí, de verdad, sofocante. El calor, el pronóstico climático, como decíamos muy tempranito, indica precipitaciones ya para la tarde de hoy y algo de tormentas al menos en el centro del país, que lluvias que ya han comenzado, por lo que nos decía nuestro corresponsal transportista recién, que nos indicaba iba rumbo a Benito Juárez, al igual que se han contactado con nosotros al 1144 000 590 y nos dicen buen día radio y equipo, como siempre escuchando atentamente Radio Continental. Javier Zunino desde San Miguel, gracias también a Maxi de Entre Ríos, que dice que nos escucha todas las mañanas. Muchas gracias, Maxi. Buen día, Karina, los escucho todas las mañanas, esperando que baje un poco la temperatura. Nos dice Víctor Hugo Cherbo, también de la provincia de Buenos Aires. Genial, buen día, acá presente escuchando este programa, mientras miro cómo caen algunas gotas. Acá en mi pueblo, en Cañada Seca, provincia de Buenos Aires, ya está cayendo alguna que otra gota. Y Pocholo Luisetti, que se contacta con nosotros, dice que ya está por arrancar hacia General Villegas. También al 1144 000 590 nos dice, aquí estoy por Ayacucho tomando mate y esperando la lluvia. Emilio, un colega de nosotros. Gracias, Emilio, gracias, colega, por la corresponsalía. Los estoy escuchando desde Chaco, en Castelli. Hace mucho, pero mucho calor. Y claro, todos, pero absolutamente todos están participando por la boina de Lago Marcino. Hola, Karina, qué lindo programa, qué interesante el espacio de la paisajista. Soy Daniel, desde Jujuy, quiero participar por la boina. Claro que estás participando desde Jujuy o desde Ushuaia. Equipo, nos encanta escucharlos con mi esposo. Soy Ivana de Junín, quisiera participar por la boina. También te mandamos un abrazo y saludos. Gracias a todos los que se contactan con nosotros. Insistimos, hasta segunditos antes de las 7, hoy yo en ruta, de todos modos acá para formar parte de esto que es la comunidad de Chacra Agrocontinental. Con Diego Garnero hacemos una pausa y enseguida, cuando regresemos, un temón para conversar. Diego. Llegó T-Grow Easy Flow, una formulación seca de tricoderma, el talco y grafito que se aplica directamente al cajón sembrador al momento de la siembra. Ahora podés inocular tu maíz sin mojar la semilla. T-Grow Easy Flow inocula y lubrica tu maíz en un solo paso, de Agricheck, una compañía del grupo suizo Andermatt. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_.
Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. 46 minutos pasaron desde las 6 de la mañana y saben ustedes que les diría que hace por lo menos 6 o 7 meses contábamos y les contábamos a ustedes aquí a través de Chacra Agrocontinental que había una firma inminente entre la Argentina y China para poder colocar determinados productos porcinos que en nuestro país no se consumen en ese mercado donde sí tienen una importancia significativa a la hora de elaborar sus comidas, sus preparados, y que eso le iba a dar cierto aire al sector porcino. En aquel momento decíamos, es poner el gancho. Llegaron las fiestas, celebramos el inicio del nuevo año, pero parece que el famoso gancho todavía no llegó. Agustín Seijas es el director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina y está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo va, Agustín? Buen día y buen año. Hola Karina, muy buenos días, un placer estar con vos. Bueno, en primer lugar, decir que de alguna manera hoy, en función de las cuestiones de rentabilidad del sector, ustedes me contaban que la competitividad para la producción porcina está en riesgo. ¿Me contás bien en detalle cómo es el tema? Sí, bueno, como bien lo decís, hoy estamos ante un escenario preocupante en la producción porcina. Estamos viendo que por diferentes factores o cuestiones que hoy con las cuales no contamos, la competitividad del sector está en riesgo, ¿no? En principio, porque estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Hoy en la producción estamos viendo que la tendencia que está sucediendo es que se tiende a producir un mayor volumen, con una mayor eficiencia, pero los márgenes de ganancia son cada vez más ajustados, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que requiere el productor es generar mayor competitividad, ¿no? Y hay diferentes factores que hoy permitirían esa competitividad. Por ejemplo, como bien mencionabas, es la posibilidad de exportar sus productos a China, que ya han pasado más de 2 años, que está aprobado el protocolo y que aún no se ha firmado, que solo depende de una firma, no hay más negociaciones, no hay más acuerdos, sino que solamente depende de una firma, y que la posibilidad de contar con este protocolo y exportar sus productos al país asiático, lo que nos permite a nosotros es integrar por completo el animal, ¿no? Es decir, a lo que hoy se le da valor, que es alrededor de un 80% de la media res, bueno, llevarlo al 100% como hace, por ejemplo, Brasil, que hoy puede exportar sus productos a China y que le da el 100% del valor a todos los cortes que tiene el animal. Entonces, esto que le permite es una mejor competitividad a la hora de vender, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos, y habíamos hablado en otras ocasiones también de importaciones, ¿no? que han venido en gran cantidad, cuando uno tiene que competir con un producto mucho más barato, pero internamente no puede integrar de manera eficiente su producto, ¿qué es lo que hace? Traslada los valores de los cortes de mayor valor a los de menos. Entonces ahí se produce un desbalance en la comercialización. Y después, por otro lado, también algo que sería muy importante también para la competitividad, obviamente que para equilibrar la balanza comercial hay que exportar, ¿no? No solamente con las importaciones que ingresan, sino solamente que exportar, poder descomprimir el mercado interno, y en este caso, algo también que vinimos solicitando y reclamando al gobierno, es la elaboración de una resolución que
que actualmente está vigente y que permite la utilización de un promotor del crecimiento que en la práctica no se utiliza en la producción, que es la ractopamina, y que esto puede complicar las exportaciones, porque hay muchos países que a la hora de importar no prohíben la utilización no permiten, la utilización de este promotor del crecimiento, y cuando ven la normativa en Argentina vigente, se genera una contradicción, ¿no? Porque la norma dice que se puede utilizar, pero en la práctica no sucede. Entonces hay dos cuestiones ahí centrales que a nosotros nos permitirían ser más competitivos. Obviamente sumado a otros factores, ¿no? Las cuestiones impositivas que ya venimos arrastrando desde hace muchos años, esta distorsión que se genera en el IVA, los saldos técnicos que vienen acumulando los productores año tras año, que realmente son muy elevados, y el IVA inversiones que hoy es una gran limitante para el crecimiento genuino del sector, porque el productor cuando quiere invertir, que asume una cifra importante, las inversiones en el sector porcino son muy grandes, ya sabe que desde la partida, desde el inicio de la inversión, tiene que asumir un sobrecosto del 19%. Entonces tenemos diferentes factores hoy que nos muestran que cuando nos comparamos con otros países, estamos en desigualdad y estamos perdiendo competitividad. Y todo esto, bueno, nos permitiría hacer frente, por ejemplo, a las importaciones, ¿no? Que hoy te hacen tener que mover, todas las ecuaciones comerciales y rompen mucho la cadena internamente. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, Agustín Seijas. Yo enumeraba mientras vos escribías, de tu tío es un hombre muy joven, al menos 4 temas centrales. El primero, el del acuerdo con China; el segundo, el de volumen de importación; el tercero, que no es menor, el de la ractopamina; y el último, el de este saldo técnico del IVA impositivo. Arranco por el primer tema, si te parece. ¿Cuáles son esas partes del cerdo que se podrían exportar a China y solo hace falta una firma porque está todo terminado para hacerlo, y que les permitiría integrar para comercializar el 100% del producto? No sé, pienso menudencias, explícanos. Sí, como bien decís, son las menudencias, las cabezas, las patitas, todos esos subproductos que genera el cerdo, que por costumbre aquí en Argentina, en el mercado interno, no tienen valor, prácticamente son de descarte. Y culturalmente en Asia, no solamente en China, ¿no? Sino tenés otros países, Singapur, Vietnam, Filipinas, un montón de países en Asia que por cultura y por costumbre le dan un valor muy elevado porque forman parte de su alimentación, ¿no? Hoy aquí en Argentina pensemos que esa parte del animal va prácticamente a descarte o a un consumo interno muy, muy bajo, que no le otorga valor, pero que en China, por ejemplo, la tonelada se está pagando $1.400. Entonces, en este caso, sería de suma importancia, porque pensemos que una parte del animal no está teniendo valor y se está desperdiciando, y en este caso para la competitividad eso es un factor sumamente importante. Próximo tema, digo porque tomé nota y me parece muy importante que vos puedas clarificarlo en este espacio. En cuanto a la rentabilidad, algunos de los costos, y pienso en el incremento, por ejemplo, alimento, soja, maíz. Sí, a ver, los costos en el último tiempo aumentaron más del 50%, y si nos ponemos a comparar de primera semana de enero de 2026, primera semana de enero de 2025, el cerdo de punta a punta aumentó solamente un 12%, muy por debajo de lo que fue la inflación de 31,5% en 2025. El maíz aumentó un 40%, la soja un 70%, y hoy la alimentación es un 75% del costo de producción. Entonces, ahí donde vemos que estamos perdiendo competitividad frente a la inflación, obviamente, con el aumento de costos. Y ahí es el cambio de paradigma que se está dando, ¿no? Uno tiende a producir de manera más eficiente porque hoy la producción se ha tecnificado de manera extraordinaria, ha incorporado tecnología, la genética es muy buena, eso es lo que permite una eficiencia mucho mejor y una producción más alta y más importante, pero los costos aumentan y los márgenes se siguen achicando. Entonces, en este caso, el costo de producción lo que está haciendo es que varios de los productores, enfrentando todos estos aumentos de los últimos meses, estén al límite, ¿no? Entonces la competitividad en este caso con los factores que mencionamos anteriormente es muy importante para poder darle un poco de respiro a los productores. Queremos consultarte sobre la importación de carne de cerdo de Brasil. 2 cosas, o 3 al menos, que te pregunto desde
Karina, consumidora, por ejemplo, de carne de cerdo, no de un productor, que hay cuestiones de estas que vamos a conversar en los próximos minutos, que quizás para él es un perogrullo. Pero digo, primero, la carne de cerdo que viene desde Brasil se importa congelada. Llega al supermercado, descongelo cuando me la llevo, vuelvo a meter en el freezer, ahí ya se me prende una luz de alerta. Número 2, Brasil usa ractopamina, este promotor de crecimiento, que el productor argentino no usa. Y tercero, respecto de la ractopamina, Argentina no lo usa, ese es un plus, pero como vos decías, debería modificarse algo en la normativa para que quede bien claro para quien compra. ¿Me contestás estas tres cosas? Sí, como bien decís, el producto obviamente viene congelado desde Brasil. Es un producto también que, a ver, no le digo solamente yo, sino que los consumidores cuando lo han comprado notan mucho la diferencia con el producto fresco de Argentina, ¿no? Vamos a comparar el producto que más ha entrado en el último tiempo, que es la bondiola. La bondiola brasilera, cuando la cocinas, se achica mucho, merma porque tiene agua, viene con agua adentro, y al mismo tiempo tiene un sabor muy diferente. No es que defienda, digamos, de manera muy marcada la producción nacional, ¿no? Pero tiene un sabor que no es rico, realmente. Es como un sabor abombado, ¿no? También, bueno, producto del congelado, que es un producto que, bueno, viene hace tiempo congelado, ¿no? En este caso, el producto argentino siempre va a estar fresco, va a estar en góndola, va a estar recién faenado, bien fresco. Como bien decís, los productos, la producción en Brasil utiliza promotores de crecimiento, la ractopamina, que les permite una mejora en la productividad de alrededor del 10%, cosa que en Argentina está prohibido y cosa que en Argentina no queremos utilizar porque ya nos parece anacrónico utilizar promotores de crecimiento. En nuestro país desde el 2006 está prohibido la utilización de promotores del crecimiento, digamos, en la producción animal, en cualquier producción animal, pero con esta excepción que sucede a partir de 2011 con una resolución del entonces Ministerio de Agricultura en donde permite la utilización de la ractopamina solamente en la producción porcina, que luego no llega a reglamentarse porque estaba sujeto a la aprobación de un plan de trazabilidad que nunca se desarrolló. Entonces cuando uno ve esa normativa y ve la letra chica y dice, bueno, pero yo me pongo en el lugar de un país importador, ¿no? Yo quiero comprarle carne de cerdo argentina, yo no permito en mi país de origen la utilización de ractopamina y tampoco la importación de carne de cerdo con ese promotor de crecimiento, y cuando veo la letra de la normativa argentina dice que está habilitado, pero el productor me dice que no lo utiliza. ¿A quién le creo? Entonces esa inconsistencia entre la normativa y lo que sucede realmente en la práctica es algo que nos perjudica a nosotros en términos de exportaciones. Por eso hemos realizado una nota a la Secretaría en conjunto con la cadena, 4 instituciones de la cadena porcina, hemos firmado esa nota solicitando que se pueda corregir esta inconsistencia para no comprometer las exportaciones, que también son sumamente necesarias, como bien decía, para equilibrar la balanza comercial, que hoy es bastante negativa, ¿no? Con importaciones muy altas y exportaciones que aún están en trabajo para despegar. Agustín Seijas es director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina. Gracias por este tiempo para clarificarnos estos temas en este 2026 recién comenzado para nosotros y para la producción. Muchas gracias. Gracias a vos, Karina, como siempre, y un saludo para toda la audiencia. Que sigas muy bien. Y bueno, nosotros llegamos a los 59 minutos desde las 6 de la mañana, agradeciendo profundamente a Eliana de Gama en la producción periodística, a Diego Garnero en la operación técnica, la dirección de la radio, que nos pudo dar el visto bueno para salir hoy desde la ruta, para seguir acompañándolos a ustedes, como todos los días, con la información que tenemos vinculada con el sector agropecuario. Mañana ya en el estudio, como corresponde y debe ser, les vamos a decir, como cada día, buen día, con mucha sí, recordándoles que esto es Chacra Agro Continental. Un abrazo a todos y hasta mañana. Presentaron este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA.